Antes de empezar, esta historia contiene violación y temas oscuros. Sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Felicitaciones al anfitrión por obtener un personaje para interpretar. El ogro, Yujiro Hanma. Descripción del personaje. Yujiro Hanma, ex mercenario internacional legendario. Desde su juventud, forjó su cuerpo en un arma letal de absoluta precisión, perfeccionada en guerras y zonas de conflicto. Aniquila unidades de operaciones especiales de élite y cárteles armados con un solo movimiento. Enormes bestias salvajes como un mono yasa, un elefante gigante y osos polares han sido derrotados por él con pura fuerza. Su legado incluye hazañas que redefinieron los límites de lo humano. Un prodigio genético y talentoso que asimiló todas las disciplinas de combate del planeta a través de un entrenamiento inhumano. Acabó con los maestros mundiales de las artes marciales en un tiempo récord utilizando únicamente pura. Se convirtió en sinónimo de violencia. En medio de constantes batallas y entrenamientos, evolucionó un esqueleto tan resistente como el acero, hasta el punto que ni siquiera un rayo puede dañarlo. Destruyó manualmente una bóveda bancaria construida con 1,5 metros de acero reforzado y que pesaba 12 toneladas. Las dosis de tranquilizantes lo suficientemente fuertes como para matar a una manada de mamuts solo le provocan una breve siesta. Es una entidad digna del título del ser más fuerte de la Tierra. Mierda. La voz de Tiberión retumbó mientras sus nudillos crujían al apretar los puños. No puedo creer que haya conseguido a Yujiro Hanma. El maldito anticristo de las artes marciales. Al ver el personaje que le tocaba interpretar, una sonrisa de éxtasis apareció en su rostro. Cualquiera con 2 neuronas que haya visto a Yujiro seguramente sabe lo salvaje que es, así que no hay necesidad de describirlo. Pero... atención, señoras de pechos temblorosos y muslos sudorosos. Cuando el demonio despierta, el aura de Yujiro se dispara al máximo. Y cuando eso sucede, las mujeres se retuercen como gatas en celo. Sus rodillas golpean, sus lenguas se secan y ese jugo femenino empapa sus bragas. ¿La razón? Pregúntale a tus ovarios febriles. Pero a mí, ahora Tiberión Hanma, señoras, me importa un bledo. Con esta bestia entre las piernas, podría partir un tanque Abrams por la mitad con mi erección. Qué lástima que mi nivel de actuación ahora mismo sea 0. Si no, lo activaría aquí mismo y vería cómo reaccionan estos peces. En ese momento, su escenario era One Piece, en la isla Fishman, en una calle caótica. ¿Por qué fue caótico? Porque estaba lleno de gente y no de la buena gente. Me escupió flema. Primer día. No voy a joder el set. Todavía. Tiberión tenía un rostro hermoso, de rasgos afilados y definidos, con una espesa melena de cabello negro. Su físico desgarraba su ropa deportiva. Una camiseta roja ajustada sobre su pecho, pantalones negros luchando por contener unos cuádriceps capaces de estrangular a un cocodrilo. 10 metros de puro músculo pulsante. 100 kilos de testosterona concentrada y unos abdominales que no eran un six-pack, sino de mármol. Era un tipo duro. Una vez en su barrio, un perro sarnoso le enseñó los colmillos. El pobre animal voló 15 metros y se estrelló contra un contenedor de basura como un globo de carne. Ni siquiera manchó su Air Force 1. Decidido, giró sobre sus talones y comenzó a caminar. Mierda, hay demasiados peces en este lugar. Y los hombres pescador lucen salvajes. Los dientes que tienen en la boca parecen sierras, cada uno era una pesadilla acuática andante. Ey, bolsa de carne humana, para. ¿Eres ciego o suicida? Dice claramente. No se admiten perros ni humanos. Y hueles a ambos. Un trin morado de 3 metros de altura se acercó con un tridente de coral. Y un grupo de sus amigos, que parecían peces extraños, se acercaron y rodearon a Tiberión. Ante esta situación, ante todo, no podía mostrar debilidad. Tiberión los miró con calma, aunque por dentro sentía el pánico de un ratón en un tanque de pirañas. Mierda, 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 ¿en qué clase de isla infernal me dejó esa bruja? Solo di 2 pasos. ¿Y cómo carajo se suponía que iba a saber que había una señal? Y sí, tengo abdominales marcados, me gusta el gimnasio y una vez maté a un perro rabioso de un puñetazo, un tipo duro. Pero la gente de este mundo, especialmente los hombres peces, tienen cuerpos monstruosos. ¿Cómo pueden hacerme afrontar esto desde el principio? Querida diosa, ¿no te sientes culpable? La diosa. Una visión etérea que los rescató de la muerte, con una voz que te hacía correrte con solo un susurro. Le había prometido gloria, no una masacre en el mercado de pescado. Mierda, olvídalo. Vamos ya al grano. Señorita Bolas Doradas, murmuró mientras un músculo se le contraía en la mandíbula. ¿Es este tu maldito tutorial?
Llevo aquí 5 minutos y ya tengo a un mini Godzilla intentando violarme con un tridente. Manteniendo una fachada dura, rió fríamente. ¿De verdad crees que estando aquí voy a perder el tiempo con un montón de hormigas como tú? Los hombres pescador, al oír aquellas palabras, sintieron un escalofrío de desconfianza. Maldita sea, ¿es este tipo uno de los peligrosos? ¿Cómo puede hablar con tanta arrogancia? Al fin y al cabo, entre los humanos también hay hombres muy fuertes. Ja, ja, ja. ¿Nos viste venir y te diste la vuelta? ¿Y ahora finges asustarnos? ¿Quién demonios te crees que eres? Aquí, en nuestro territorio, los humanos como tú no son más que ratas, ya las ratas las pisotean. El líder del grupo, más inteligente que el resto, captó algo en las palabras de Tiberión. Pero él no se inmutó. ¡Qué patético! Su voz rezumaba veneno. Ni siquiera vale la pena el aliento que cuesta explicarlo, porque todos aquí, sí, todos ustedes, son basura andante. Sus ojos, ahora brasas ardientes, los desafiaban a cada uno. No era solo arrogancia, sino puro desprecio. Pero detrás de esa fachada. Mierda, en ese momento, no estaba seguro de poder vencerlos. Y con lo hostiles que eran los hombres Gyojin hacia los humanos, si quería salir ileso, el resultado más probable era una paliza y ser expulsado. Con mala suerte, incluso podría morir en el acto. ¿Y qué boca más grande tienes? Admito que quizás tengas algo de habilidad. ¿Pero la suficiente para llamarnos basura? Los humanos sí que nos menosprecian. El líder, aunque intimidado por la actitud de Tiberión, no pudo evitar sentir un poco de miedo y una punzada de arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Después de todo, él era el jefe de este grupo. Y con tantos de sus subordinados observándolo, ¿cómo podría dar marcha atrás? Tiberión se cruzó de brazos, fingiendo desinterés, pero apretó los dientes cuando se dio cuenta de que no se iban. Mierda, esto se está yendo al infierno. Me pasé. Y si no se echan atrás debería haberlos asustado y haber huido cuando tuve la oportunidad. Ahora. ¿Qué si te estoy menospreciando? TSK, ya que está claro que no estás satisfecho, puedo permitirme perder algo de tiempo y darte una oportunidad. Y venida por mí todos a la vez. No le quedó más remedio que continuar con el acto. Pero entonces, sus ojos divisaron una barbería no muy lejos, y en ese momento se le ocurrió un plan. Iba a arriesgarse, conseguir algo del atuendo de Yujiro y ver cuántas sorpresas traería esta crisis. TSK, no necesitamos que un humano arrogante como tú nos lo diga, y cuando tratamos con humanos, los hombres pez siempre atacan en grupo. El líder hizo una señal para que todos atacaran y mataran. Detener. Pero la voz de Tiberión resonó con una calma inesperada, congelando en su lugar a los hombres peces. ¿Qué problemas, humano? ¿Es que finalmente te asustaste? Ja, 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 ja. Qué humano tan listo. Y pero no tanto. Casi me conquistaste con tu pequeño numerito. El líder soltó una carcajada, ya no tan intimidado. ¿Asustado? No me conoces bien. Yo, Tiberión Anma, no sé qué significa la palabra miedo. Verás. Simplemente sentí que mi cabello se había despeinado un poco. Iré a arreglarlo primero y cuando vuelva, podemos continuar con esto. Quédate aquí y no te muevas. Y si se portan bien, quizá tenga piedad y griega. Deje a algunos con vida. Tiberión habló con calma, sin tomar en serio a esa pandilla de mariscos, y caminó directamente hacia la barbería cercana. El líder, sorprendido, tardó unos segundos en reaccionar. Observó a Tiberión alejarse tranquilamente hacia la pequeña barbería de la esquina, como si todo aquello fuera solo un juego. «Oye, humano». Gritó enojado, pero Tiberión ni siquiera se inmutó. A su alrededor, los hombres pescador se miraban unos a otros con inquietud. ¿Quién carajo se cree que es? Es como si realmente no tuviera ni el más mínimo respeto por nosotros. ¿Podría ser tan fuerte como parece? El líder frunció el ceño y su rostro se tornó más serio que antes. No me gusta esto. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se arregle el pelo y vuelva? ¿O atacamos ya? Un fishman que estaba a su lado tragó saliva nerviosamente. Los humanos son increíblemente astutos y traicioneros, ve vos, podría ser una trampa. El líder, después de pensarlo por un momento, asintió con un gruñido impaciente. HMPH. Quédense todos a vigilar. Voy a buscar refuerzos. Ese humano muere hoy, pase lo que pase. Señorita, tíñame el pelo de rojo, por favor. Y peínalo como algas, con algunos mechones sueltos y estilizados. Gracias. Tiberión preguntó cortésmente. Dentro de la barbería, sorprendentemente, había una hermosa sirena. Y, en verdad, era una vista mucho más agradable que la de los hombres pescador que estaban afuera.
Capítulo 2. El Fishman que lideraba la carga llegó jadeante al Arca de Noé, un barco gigantesco anclado en el distrito Fishman. Esta arca gigante, alguna vez considerada un símbolo de esperanza para la isla Gyojin, ahora se había convertido en la base principal del nuevo grupo Piratas Gyojin. Media hora después, un subordinado irrumpió en la gran sala de audiencias con evidente agitación. «Capitán, es un desastre», gritó, haciendo una reverencia ansiosa. «Hay un humano muy arrogante causando problemas en nuestro distrito Gyojin. Incluso se atrevió a decir que todos somos basura». Detrás de él, otros dos Fishmen asintieron, respaldando sus palabras. «Y eso no es todo», continuó otro. «El lunático dice que puede con 10 de nosotros». «No, con todos». «Sí», añadió el tercero, con los ojos aún abiertos. «Juró que nos reduciría a escombros, solo con sus puños». Si Tiberión hubiera estado allí para escuchar tal informe, no habría podido evitar despotricar. «Maldita sea, marica. ¿Quién les dijo que exageraran y echaran más leña al fuego?» Grrrr. Un gruñido de desdén resonó por las paredes. Odie Jones, reclinado en su trono de coral similar a la obsidiana, apretó los músculos de la mandíbula. «¿Un humano, dices?», espetó, cada palabra afilada como una cuchilla. Arrogante. Una sonrisa cruel le ilumina el rostro. «Lo quiero vivo. Para que entienda el error de amenazar a nuestro grupo pirata. Todos, a moverse». Odie odiaba a los humanos con una pasión ardiente, y este mensaje pareció avivar un fuego que había estado alimentando durante mucho tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse del trono, una voz peculiar habló desde un costado. «Capitán, no se apresure Dosu». El que habló fue Dosun, un hombre pez tiburón martillo. Tenía el pelo largo y rosado, y a su lado un martillo enorme. Se levantó de la silla de coral donde había estado observando. Su presencia inspiraba respeto, no solo por su complexión corpulenta, sino también porque era conocido como uno de los oficiales más fuertes del grupo. «Eres nuestro capitán, el pilar de este nuevo grupo de piratas Gyojin. Aún debemos llevar a cabo el plan para derrocar el palacio Ryugu y convertirlo en el trono del nuevo rey de la isla Gyojin Dosu. No vale la pena arriesgar la vida por un simple humano que desconoce su lugar en este M1 Loada». Otro Fishman sentado cerca asintió. Con una gran sonrisa. Era Daruma, un tiburón Gyojin, pero con fauces aterradoras capaces de atravesar paredes. Llevaba un casco similar a los antiguos romanos, al igual que Dosun, lucía el tatuaje del nuevo grupo pirata Gyojin en el brazo izquierdo. «Déjelo en nuestras manos, capitán», dijo Daruma, enderezándose. «Estos asuntos menores no requieren su presencia. Me encargaré de él yo mismo. E incluso podría darme el gusto de probar un bocado de su carne si tengo la oportunidad». Odie, a punto de responder, pareció considerar las palabras de Daruma. Lentamente, se recostó en el trono, cerrando los ojos un momento mientras reflexionaba. A pesar de su odio hacia los humanos, sabía que tenía una misión mayor: derrocar el palacio Ryugu y proclamarse rey. Esa era su absoluta prioridad. HMPH. Resopló después de unos segundos. «Tienes razón. Aún así, no podemos subestimar a un humano que se atreve a desafiarnos con tanta arrogancia». Al abrir los ojos de golpe, un brillo asesino brilló en su mirada. «Daruma, acompañarás a Dosun. Lleva todos los subordinados que necesites. Demostrémosle a ese despreciable y asqueroso humano el poder del nuevo grupo pirata Gyojin. Como ordene, capitán Dosu». Dosun asintió, inclinando la cabeza respetuosamente. Daruma, por su parte, se lamió sus grandes dientes, casi saboreando la carne que le esperaba. «No se preocupe, capitán. Antes del anochecer, ese humano se arrepentirá de habernos provocado». Con la decisión tomada, ambos partieron. Unos 500 hombres, pez, todos miembros del nuevo grupo pirata, se reunieron para partir. Hombres pez y tritones, armados con lanzas, machetes y martillos, formaron filas, susurrando entre ellos sobre la arrogancia de un humano que se atrevía a llamarlos basura. En menos de media hora, los alrededores de la barbería de Marsa se convirtieron en un hervidero de actividad. Los pescadores, que antes estaban llenos de dudas e incertidumbre, ahora observaban con asombro a quienes llegaban con paso. «Maldita sea, el jefe es un monstruo. ¿Ves esto? Lo subestimamos como idiotas. Creí que nos había abandonado a nuestra suerte, pero...». Sacó la artillería pesada. La ansiedad que habían sentido antes desapareció por completo. Se enorgullecieron de ver que los oficiales de alto rango habían respondido al llamado. Sintieron que su posición en el distrito Fishman se consolidaba. Un Gyojin con una cicatriz curva en su mejilla dio un paso adelante.
respetuosamente y habló, inclinando la cabeza hacia Dosun y Daruma. Señor Dosun, señor Daruma. Ese humano sigue en la peluquería de Marsa, arreglándose el pelo. ¿Y qué? Rugió Dosun, irritado. Ese gusano se atreve a peinarse mientras nosotros. Es un insulto, Tosu. Su temperamento explosivo estalló al instante, alzando la voz para que todos pudieran escuchar sus órdenes. Que alguien destruya esa maldita barbería. Tráigame su cabeza en bandeja. Los presentes intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que más de uno estaba dispuesto a obedecer, pero un flacucho Fishman alzó la voz con miedo. Disculpe, señor Dosun, pero, ¿de verdad vamos a destruir la barbería de Marsa? Lleva un tiempo en nuestro distrito Fishman y paga su cuota de protección puntualmente todos los meses. El capitán dejó claro que mientras paguen, debemos proteger a quienes operan en nuestra zona, agregó otro, recordando las reglas impuestas para mantener el orden, y sus ganancias. El crujido de dientes de Dosun resonó como esos aplastados, pero no podía ignorar las palabras de sus hombres. Era cierto. Si destruían la barbería sin justificación, podrían ahuyentar a otros comerciantes y perder importantes ingresos. Todos observaban. Todos tomaban nota. HMPH, gruñó, intentando contener la ira. Bien, la barbería sobrevive. Por ahora. Pero en cuanto ese cerdo salga, lo despellejamos vivo Dosu. A su lado, Daruma, el más pequeño de los oficiales, miraba la puerta de la barbería con ojos fríos y hambrientos. Apuesto a que no tienen ni idea de lo que viene, murmuró, lamiéndose los labios. Voy a morderle la carne y comerme hasta el último trozo. Sus palabras, dichas con esa calma sombría, provocaron escalofríos en varios de los hombres Gyojin presentes. Dentro de la barbería, se sentía como una dimensión diferente en comparación con el alboroto exterior. Las luces tenues y la decoración con temática oceánica creaban un ambiente tranquilo. Marsa, la hermosa sirena de cabello marino, dueña del establecimiento, permanecía concentrada en su trabajo, peinando con esmero el cabello de Tiberión. El color rojizo que había aplicado ya estaba fijándose y con cada pasada del peine se hacía cada vez más evidente que era una auténtica profesional. Sin embargo, no mostró la menor preocupación por los gritos ni el ruido de la calle. Estaba acostumbrada a la situación. Mientras pagara su cuota de protección a tiempo, no se involucraba en los asuntos de quienes se enfrentaban afuera. En cuanto a Tiberión, parecía relajado, con los ojos cerrados, pero en realidad, su mente hervía con pensamientos tras pensamientos. Era difícil ignorar las voces al otro lado de la puerta, claramente de un grupo numeroso de peces furiosos. Aún así, no podía permitirse mostrar había comenzado a encarnar a Yujiro Hanma, y cada gesto y palabra que salía de su boca tenía que coincidir con la poderosa figura impulsada por la testosterona de Yujiro. De repente, una voz resonó en su conciencia. Dim. El cabello se volvió rojo y el nivel de interpretación aumentó Se han mejorado la fuerza, la resistencia, la velocidad, la constitución y el talento del anfitrión. Para más detalles, verifique sus atributos personales. Estado. Sin cambiar lo más mínimo su expresión serena, se concentró en la pantalla mental que apareció ante él. Nombre. Tiberión Hanma. Edad. 18 años. Altura. 2,1 m. Peso. 100 kilogramos. Talento base. 100 más 50 fuerza base. 100 más 1000 resistencia base. 100 más 1000 velocidad base. 100 más 1000 densidad base. 100 más 1000 dominio de todas las habilidades de combate de Yujiro Hanma. Más 5%. Mientras miraba estas estadísticas, la felicidad se filtraba a través de sus pestañas cerradas. Maldita sea, solo imitando al ogro al 5%, ya he logrado esta monstruosidad. Sabía muy bien que el verdadero Yujiro Hanma era capaz de hazañas imposibles para la mayoría de los seres vivos, lanzando golpes más rápido que la luz. Golpes capaces de silenciar terremotos con violencia tectónica. Armas que desataban el peso aplastante de 100.000 toneladas con cada golpe. Matar, sin armas, a un colosal elefante mutante de 24 metros de altura y 1.600 toneladas de peso, lo que requería más de 21 toneladas de comida al día. En su tiempo libre, Tiberión se había dedicado a analizar y calcular las hazañas de Yujiro tal como se describen en el manga. Cada número parecía absurdo, comparado con la realidad de cualquier ser humano normal. Precisamente por eso, experimentó una mezcla de fascinación y respeto al sentir ese increíble potencial en su propio cuerpo, aunque fuera solo un pequeño reflejo de lo que podría lograr con el ogro. Esto es solo un susurro comparado con el verdadero rugido del ogro, ni siquiera una gota en el océano, pensó, consciente de que esto era solo el comienzo.
Mientras recordaba la silueta colosal de Yujiro frente a Baki, su sangre comenzó a hervir. Yujiro Hanma. Un ser que superó los límites de la humanidad, un verdadero rey entre los hombres, una criatura que inspiraba asombro y terror a partes iguales. Un ogro devorador de hombres, un demonio de fuerza abrumadora. A medida que esa imagen se hacía más vívida en su mente, el timbre familiar interrumpió su éxtasis. Felicitaciones al anfitrión, peinado completado con éxito, sincronización. Aumentada más 5%, nivel de interpretación total. 10%. Marsa le dio los toques finales a su peinado sin hacer preguntas ni juzgarlo. Una vez terminado, le ofreció un pequeño espejo para que admirara el resultado. Tiberión abrió sus ojos, ahora rojos, con excitación contenida. ¿Sí? Murmuró para sí mismo. Con solo arreglarme el pelo ya llegué al 10%. Esto es como hacer trampa en el tutorial de la vida. Curioso y orgulloso, se observó en el espejo. El nuevo tono rojizo de su cabello brillaba bajo la luz, pero había algo que no lo convencía del todo. En el manga, el peinado de Yujiro parece dominante, rudo y salvaje. Pensó, inclinando un poco la cabeza. ¿Por qué parezco que salí de casa sin lavarme el pelo? El contraste le hizo esbozar una sonrisa irónica. Claro, esto es solo el 10%. Ni siquiera una sombra del verdadero ogro. Con ese pensamiento, no se preocupó demasiado. Sabía que cada porcentaje ganado sería un terremoto en su esencia. La esencia y la apariencia de Yujiro se fusionarían gradualmente con su propia presencia. Una transformación gradual que prometía romper las leyes de la física y la biología. Decidió entonces repasar mentalmente nuevamente sus atributos. Aprovechando el nuevo aumento. Talento base. 150 más 50 fuerza base. 1100 más 1000 resistencia base. 1100 más 1000 velocidad base. 1100 más 1000 densidad base. 1100 más 1000 maestría en habilidades de combate. Aumentada al 10%. ¡Qué sensación tan increíble! Murmuró, levantándose lentamente de la silla. Pero esa simple acción fue como un glaciar que se despertaba del 9D a Puno. Océano. Sintió un hormigueo eléctrico recorriéndole los brazos y un vigor inusual en cada articulación. Con cada centímetro que se enderezaba, la presión invisible que irradiaba su cuerpo aumentaba, haciendo temblar los frascos de esmalte de uñas en los estantes. Cualquiera que lo hubiera visto entrar a la barbería habría notado un cambio drástico. En ese instante, sus músculos lucieron más grandes y definidos, como si hubieran ganado un volumen impecable en cuestión de segundos. Marsa se quedó sin palabras ante esa visión. Sus ojos se abrieron de sorpresa, e incluso sus piernas temblaron. Levemente, abrumadas por la oleada de masculinidad y fuerza que emanaba de Tiberión. Fue como si de repente estuviera ante un depredador dominante, capaz de inspirar tanto terror como admiración. ¿Estás bien?, logró preguntar, con un ligero rubor en sus mejillas. Tiberión se volvió hacia ella. Marsa sintió su cuerpo humedecido en sudor, su instinto le advertía del peligro, pero a pesar de eso, la sensación de ser devorada por su mirada la fascinaba irracionalmente. Tiberión no dijo nada, pero era plenamente consciente de la impresión que acababa de causarle. Así que este es el atractivo único y dominante de Yujiro. Recordó las escenas del manga donde las mujeres caían a los pies del ogro después de experimentar su dominación. Hasta entonces, no había comprendido del todo por qué, pero ahora, con ese 10% manifestándose en su propio cuerpo, estaba empezando a vislumbrarlo. No es fuerza bruta, es la pura radiación de la superioridad biológica. Gracias por su excelente trabajo, señorita Marsa, dijo en un tono que mezclaba cortesía y autoridad. Ha hecho un trabajo magnífico. La sirena asintió tímidamente, sin poder apartar la mirada de él. Mientras tanto, Tiberión, para sus adentros, sonrió con curiosidad y un toque de satisfacción. TSK, TSK. Creo que estoy a punto de entender algo importante. Una verdadera revelación. Capítulo 3. Señor Dosun, señor Daruma, ese humano está saliendo. Gritó un hombre pez con melena de león, agitando las manos nerviosamente. Se peinó. Es demasiado arrogante. La noticia se extendió rápidamente de boca en boca. Los hombres pez se movieron, formando un amplio semicírculo frente a la barbería. Y en ese preciso instante, justo cuando la atmósfera estaba a punto de estallar, Tiberión apareció ante ellos, saliendo con paso seguro. Algunos de los hombres pez que lo habían visto antes se estremecieron, sintiendo algo diferente en él. Un escalofrío recorrió las escamas de más de uno. Su aura ha cambiado, susurró un hombre pez tembloroso, con la mirada fija en la imponente figura de Tiberión. Su cuerpo se ve aún más imponente.
Muchos retrocedieron, incapaces de explicar lo que sentían. Fue como si, en un instante, hubieran pasado de enfrentarse a un simple humano a una bestia devoradora. ¿Qué les pasa, cobardes? Se quejó Dosun, furioso al ver a sus hombres dudar. Dejen de entrar en pánico por sin dudarlo, pateó a uno de sus subordinados, enviándolo rodando directamente hacia Tiberión. Con 500 hombres detrás de él, más su propia presencia y la de Daruma, consideró inaceptable ver a su pueblo vacilar de esa manera. Cuando el desafortunado hombre, Gyojin, tropezó y cayó casi a los pies de Tiberión, una sonrisa salvaje se extendió por el rostro de este. Su cabello rojo, que se movía suavemente como si fuera alga, reforzaba la sensación de peligro que exudaba. En ese preciso momento, el sonido familiar resonó en su mente. Felicitaciones al anfitrión, sonrisa feroz activada. Nivel de interpretación aumentado un 5%. Atributos mejorados. Una oleada de energía recorrió su cuerpo. Sintió que su fuerza volvía a crecer, como si un solo movimiento fuera suficiente para aplastar a cualquiera. ¿Crees que puedes escapar de mí? Susurró en un tono profundo, tan bajo que solo el hombre pez frente a él pudo oírlo. El desafortunado ni siquiera tuvo tiempo de mendigar. Tiberión extendió su mano derecha y, con un movimiento despiadado, agarró la cabeza del hombre pez. Con un ligero crujido, aplicó un poco más de fuerza. Estallido. En un instante, la cabeza del pez estalló, sumiendo el lugar en un silencio gélido. ¿Y qué demonios acaba de pasar? Uno de los hombres pez formuló la pregunta, contemplando con los ojos abiertos la devastadora escena que acababa de ocurrir. Un escalofrío colectivo recorrió a los presentes, como si una ola de frío los hubiera azotado. «¡Dios mío!», exclamó otro, llevándose una mano temblorosa a la boca. Se aplastó la cabeza como si fuera una maldita sandía. Un charco pegajoso manchó el suelo y los hombres Gyojin que rodeaban a la víctima palidecieron y respiraron de forma irregular. No podían creer lo que acababan de presenciar. Uno de ellos se había atrevido a cargar contra ese humano, y con un solo movimiento, le había volado el cráneo. ¿Te das cuenta de lo que acaba de hacer ese cabrón?, murmuró uno que retrocedía, arrastrando los pies como si le fallaran las rodillas. Eso no es normal. Hubo un silencio tenso antes de que estallara el pánico. Los susurros asustados se convirtieron en gritos angustiosos, y cada Gyojin comenzó a retirarse, sopesando si luchar o huir. «¡Maldición!», rugió de repente una voz profunda. Dosun, con los ojos inyectados en sangre por la rabia y una furia incontrolable pintada en su rostro, levantó su gigantesca maza sobre su cabeza. «¡A por él! ¡A por él ya! Lo voy a despellejar vivo, Tosu!». Los Gyojin dudaron un instante, plenamente conscientes del poder que Tiberión acababa de desplegar. Sin embargo, el miedo a desobedecer a Dosun superó el horror de lo que acababan de presenciar. Semir, tragando saliva con dificultad, reanudó Lain, apretando los dientes y aferrando sus armas con más fuerza. Cientos de ellos corrieron hacia Tiberión, con el único propósito de contenerlo. Tiberión miró a su alrededor y no pudo evitar reír al ver acercarse la horda de Gyojin. Para él, aplastar a uno de ellos había sido como pisar una simple hormiga. Y después de ese golpe devastador a su primer pez, su mente se estabilizó de repente, como si su tolerancia a la violencia hubiera dado un salto enorme hacia adelante. ¿De verdad crees que esto me va a asustar?, rió burlonamente, metiendo una mano en el bolsillo del pantalón con una arrogancia que a muchos les parecía insoportable. Aún así, los Gyojin parecían decididos a destrozarlo. Eran cientos, formando un círculo cada vez más cerrado, pero Tiberión apenas se inmutó. Con una postura dominante y arrogante, se preparó para responder con un simple movimiento de su brazo libre. En ese momento, la voz fría volvió a resonar en su mente. «Felicitaciones al anfitrión, postura desbloqueada. Nivel de interpretación aumentado un 5%. Atributos personales mejorados». Una sonrisa ligeramente sádica apareció en su rostro. «Justo como lo planeé», murmuró con seguridad. «Ahora entiendo cómo funciona esta maldita interpretación». Con este nuevo poder corriendo por sus venas, todas las artes marciales y movimientos de combate de Yujiro surgieron en su mente, listos para que los usara. Sentía que solo necesitaba pensar en ello para liberar cada uno. «Acaba con él», gritó un Gyojin con el rostro desencajado por la rabia. «Es solo un humano, no puede con todos nosotros». Tiberión simplemente flexionó brazo y lo disparó hacia adelante como un cañón, apuntando directamente al pecho del Gyojin que había hablado. Grieta, el Gyojin voló hacia atrás y se estrelló contra otros dos que estaban justo detrás de él. «¡Ya! ¡Guau!». La escena se salió de control en un segundo.
Los hombres Gyojin cargaron en un frenesí de armas y gritos, pero Tiberión no sacó su mano izquierda del bolsillo ni por un momento. «Rompanle los huesos», gritó uno, dando un paso adelante con la lanza. En los demás lo siguieron a regañadientes, oscilando entre el miedo y la rabia. Sin embargo, la velocidad y la fuerza de Tiberión eran abrumadoras. Sus golpes resonaban como truenos, estremeciendo el lugar y lanzando cuerpos por los aires, dejando tras sí un rastro de espinas destrozadas y gritos de agonía. ¿Qué demonios? La voz de Dosun se quebró como un cristal bajo una bota, y su garganta se tensó hasta casi cerrarse. A su lado, Daruma y una docena más de hombres Gyojin miraban con los ojos muy abiertos la escena que tenía delante. En un abrir y cerrar de ojos, todos los soldados que se habían abalanzado sobre Tiberión volaron por los aires, como si hubieran sido atropellados por un camión. El ruido sordo de los cuerpos al impactar contra el suelo resonó como un concierto en cada rincón. Lo que les dio más escalofríos fue que ese maldito humano seguía de pie en el mismo sitio. No se había movido ni un centímetro de su posición original. Y para colmo, todavía tenía una mano en el bolsillo del pantalón, como si esto no fuera más que un juego. Ni hablar. Gritó un Gyojin junto a Dosun, tapándose la boca. Instintivamente con las manos. Ni siquiera lo intenta con esa mano. Miren a Goran. Por Poseidón, miren su brazo. Está doblado hacia atrás. Gritó otro, mirando los cuerpos de sus compañeros retorciéndose en el suelo, incapaces de mantenerse en pie. ¿Y qué demonios es este tipo? Susurró Daruma, con un temblor apenas perceptible en la voz. No es humano. No puede serlo. Los humanos no. Mientras tanto, Tiberión permanecía inmóvil, con esa quietud burlona que daba escalofríos a los hombres Gyojin. Él solo movió levemente la cabeza, evaluando la situación, observando con calma cómo sus enemigos ni siquiera podían acercarse sin ser lanzados lejos. ¡Maldición! ¿Y cómo demonios puede ser tan fuerte? Dosun se secó la frente con la mano, intentando en vano limpiarse el sudor que le corría por las sienes. Ni siquiera puedo verlo moverse. A pesar de su rango y fuerza, sintió que se le encogía el corazón. Hasta ahora, había creído que era imposible que un humano pudiera aplastar a tantos Gyojin de esa manera, pero la realidad estaba justo frente a él. Debería. Murmuró para sí mismo. Sus manos temblaron por un momento y, sutilmente, deslizó su mano libre en su bolsillo. Allí guardaba unas pastillas especiales, un recurso que solo usaría en una situación verdaderamente peligrosa. Tragando saliva, sintió que se le apretaba un nudo en la garganta. ¿Realmente tenía alguna posibilidad de vencer a ese monstruo si se tragaba estas pastillas? Tiberio sintió más vivo que nunca. Cada músculo vibraba con energía, como miles de agujas eléctricas bailando bajo su piel, dándole una sensación de poder y placer que nunca antes había experimentado. Ahora, con ambas manos en los bolsillos de los pantalones, estiró los labios en una sonrisa aguda y depredadora que hizo brillar sus pómulos. Para empeorar las cosas, su cabello se erizó y flotó alrededor de su cabeza como si tuviera vida propia, desafiando la gravedad. Y entonces, murmuró juguetón, dejando escapar un suspiro lleno de pura confianza. No me iban a enfrentar todos. Un aura sofocante brotó de su cuerpo, mezclando arrogancia, dominio y una especie de rabia contenida que hizo temblar a los espectadores. Sabía que aún no estaba a mitad de camino de la pureza de Yujiro, pero con un 20% de interpretación, ya sentía que podía devorar este mundo. A Dosun y Daruma se les erizaron los pelos cuando Tiberión comenzó a caminar hacia ellos. Ese solo paso, ese ligero cambio de posición, los puso tensos de la cabeza a los pies. De ninguna manera, murmuró Dosun. Está bien, hagamos esto. La voz de Daruma se quebró un poco, pero recuperó los nervios y miró a Dosun. Tú vas desde arriba, yo lo atraparé desde abajo. Mientras Daruma excavaba bajo tierra, Dosun maldijo, pero no pudo hacer nada más. Solo podía sentir la presencia de Tiberio helándole la sangre. El aire a su alrededor era difícil de respirar, y cada segundo que se paraba frente a esa figura confirmaba lo que sus instintos ya sabían. Enfrentarse a ese ser humano era cualquier cosa menos normal. No tengo otra opción, susurró, notando cómo le temblaban las manos. Sin pensarlo dos veces, agarró los esteroides energéticos que sostenía y se los metió en la boca de un solo trago. En el momento en que los tragó, un calor abrasador recorrió sus venas. Sus ojos se volvieron de un carmesí enfermizo y su piel palpitaba a medida que sus músculos se hinchaban. Podía sentir que su fuerza se multiplicaba por varios niveles, como si hubiera pasado de una hormiga a un león. Todos los humanos merecen morir.
Gritó con odio ciego, levantando la maza que apenas podía levantar antes de tomar las pastillas. Ahora, lo manejaba con facilidad. Sin perder tiempo, se lanzó hacia adelante y saltó con toda su furia, lanzándose sobre Tiberión, que caminaba hacia él con esa actitud arrogante que le hacía hervir la sangre. Pero Tiberión no mostró ni una pizca de sorpresa. Inclinó ligeramente su cuerpo en una postura inusual, como si dejara que el golpe viniera directamente hacia él. En ese momento, activó la postura definitiva de disipación de fuerza de Kaiokaku, Shiaoli defensivo. Una técnica tan retorcida como efectiva para absorber el impacto, algo que Yujiro había aprendido con una sola mirada durante su pelea con el anciano. Esa misma técnica ahora corría a través de su cuerpo, y con solo el 20% de la interpretación de Yujiro, había logrado reproducirla lo suficientemente bien como para anular el ataque. Aunque a simple vista, parecía que la maza lo había golpeado directamente en la cara. Incluso se pudo escuchar un sonido seco, y Dosun sintió la vibración del golpe. «¿HMPH?» murmuró Dosun, sorprendido al ver que, a pesar del golpe, Tiberión no se había movido ni un centímetro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando, en lugar de ver la cabeza del humano aplastada, se encontró con un rostro intacto, y una sonrisa enloquecida. «No está nada mal, es lo que estaba a punto de decir», murmuró Tiberión en tono burlón, «pero me temo que ni siquiera has arañado la superficie de lo que puedo soportar». Los ojos de Dosun se abrieron de par en par. «¿Qué demonios?». Empezó a tartamudear, pero no pudo terminar. Tiberio ya había sacado su mano izquierda, la que había permanecido en el bolsillo de su pantalón todo el tiempo, y la balanceaba en un arco hacia abajo, como si fuera a dar una simple bofetada. Pero la tensión en sus músculos y el giro en espiral de su cintura dejaron claro a cualquiera que lo viera cuán devastador sería ese golpe. Dosun apenas tuvo tiempo de parpadear antes de darse cuenta de que la pesadilla se dirigía hacia él. «No, no puede ser», exclamó mentalmente, con los ojos fijos en esa mano que ahora se movía a una velocidad aterradora. En el fondo, supo al instante que no había escapatoria. Esa bofetada tenía toda la fuerza de un monstruo, no solo eso, sino también el desprecio y la furia de un humano que, segundos antes, había rechazado su ataque más fuerte como si nada. «Estoy terminado», pensó, sintiendo que el impacto se acercaba, un escalofrío mortal recorriendo su cuerpo. «Mi cabeza, va a...». Aunque sonó como una explosión. El ruido atronador resonó tan fuerte que los oídos de todos zumbaron. Un segundo después, la cabeza de Dosun, con su distintiva forma de martillo y su largo cabello rosado, salió volando por los aires. El corte era tan limpio que casi parecía una ilusión, dejando un rastro de sangre suspendido en el aire. Y en ese momento, el suelo bajo los pies de Tiberio comenzó a ceder. «¿Qué?», murmuró, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. De repente, la sección en la que estaba parado se derrumbó con un estruendo. El derrumbe reveló un enorme pozo de más de 10 metros de profundidad, en el fondo del cual sobresalían como colmillos varios picos afilados. Tiberio reaccionó al instante. Gracias a su increíble agilidad, abrió las piernas en el aire como un gimnasta, tratando de sostenerse con las puntas de los pies contra los bordes del foso. Aún así, se dio cuenta de que el terreno era mucho más blando de lo que le hubiera gustado. Sus zapatos comenzaron a resbalar, lo que hizo que descendiera lentamente, incapaz de detenerse por completo. Ark. Mientras tanto, Daruma emergió por un lado, con los ojos muy abiertos y un destello de locura brillando en su mirada. «¿Ya puedo saborear tu carne?»,